Hola y bienvenidos a un nuevo video de Derecho Civil, Sucesiones. Trataremos sobre el tema de las fuentes de las sucesiones. En un primer momento es importante saber qué es una sucesión. Claro que sí, es una transmisión del patrimonio del decuyos a sus herederos. El heredero tiene la aptitud sucesoria por los vínculos de parentescos que lo obligan. Una sucesión es el proceso de transmisión de los bienes de una persona fallecida. ¿Sabes cuántas fuentes de la sucesión existen? Claro que sí, entre las principales tenemos a dos, pero a lo largo de la investigación determinamos que existe una tercera. La primera es la voluntaria o testamentaria, la segunda, la legal o legítima, y la tercera, que es la contractual. En un primer lugar tenemos lo que es la sucesión testamentaria. La primera es la sucesión testamentaria, se llama así, puesto que trae su origen de la voluntad del decuyos en un acto especial llamado testamento. Ahora bien, surge la pregunta de ¿qué es un testamento? Es un acto de última voluntad que proviene de la voz latina testatio mentis, que significa testimonio de la mente del hombre. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuántas clases de testamentos existen? Tenemos dos clases de testamentos, los testamentos solemnes y los testamentos especiales. Hablemos de lo que es los testamentos solemnes. Estos testamentos son así porque es en el que se celebra con las formalidades exigidas por la ley. 1. Testamento abierto y 2. Testamento cerrado. Testamento abierto y el testamento cerrado. Su denominación del testamento abierto precisamente es porque su contenido es necesariamente conocido por varias personas, es decir, que es leído ante ellos y firmado por presentes como testigos. Por otra parte tenemos lo que es el testamento cerrado. Es redactado por el mismo testador, sin revelar su contenido. Quien deberá declarar de viva voz que contiene su testamento lo entregará personalmente en un sobre cerrado y locrado ante testigos al notario. En segundo lugar tenemos al testamento especial. Estos requieren para su otorgamiento circunstancias especiales de estado o lugar. Otra pregunta, ¿sabes en cuánto se divide? Estas se dividen en testamento en caso de riesgo grave, en testamento a bordo de naves o aeronaves y en testamento militar. Ahora surge la pregunta, ¿sabes qué debe contener un testamento? Claro que sí. Debemos entender que cuando hacemos ilusión al contenido, debemos entender que esta significa el modo en que se deja la herencia, pudiendo contener bienes o disposiciones futuras, es decir, pueden ser de dos clases. La primera, contenido patrimonial, y la segunda como un contenido no patrimonial. Ahora vamos con otra pregunta. ¿Un testamento puede ser anulable? Claro que sí, siempre que éste contenga los vicios del consentimiento, que es el error, el dolo y la violencia. Espero que te guste este ejemplo que trata. Pedro es un viudo y tiene 5 hijos. Lamentablemente muere, pero deja legalmente inscrito un testamento cesado que mandaba que de su patrimonio calculable en 1.000.000 se le diere la suma de 100.000 bolivianos a su mejor amigo que era Carlos, y los restantes que quedaban se dividiera entre sus 5 hijos en partes iguales. Ahora bien, vamos con la segunda fuente de la sucesión, que es la sucesión legal o intestada. La sucesión legal es conocida también como la sucesión ab inastato, que significa sin testamento, es decir, que resulta ser aquella que se produce en virtud de la ley. Por otra parte, debemos entender que la ley es tan importante porque da a entender que regula la transmisión patrimonial
del causante en favor de sus herederos legales o legítimos llamados los causavientes. Esto se suscita en ausencia de la voluntad del titular expresada válidamente en su testamento. En ese entendido, la sucesión se opera por determinación de la ley y no por efecto de la voluntad del causante. Cabe aclarar que esto solo sucede en ciertos casos, cuando el decujus ha fallecido sin haber tenido la oportunidad de dejar una disposición testamentaria, algún nombrado a su sucesor, preveyendo en consecuencia la sucesión futura. Ahora conozcamos los fundamentos de la sucesión legal. Podemos entender que los fundamentos jurídicos, la sucesión legal o intestada, tiene su base y su sustentación en los vínculos de familiaridad que existe entre el decujus y sus herederos. Un dato importante sobre la sucesión legal. La sucesión legal se inspira en la voluntad presunta del decujus, al que haber fallecido sin dejar un testamento, la ley actúa en suplencia de su voluntad presunta. Ahora conozcamos los principios que regulan la sucesión legal. En un primer momento tenemos la prevalencia. En nuestro sistema jurídico, la sucesión legal tiene prevalencia sobre la testamentaria. La cuestión de la prevalencia varía según la costumbre jurídica adquirida por los diferentes pueblos. Como una segunda parte tenemos lo que es la exclusión, y esta hace referencia que es la sucesión legal o intestada según el orden familiar al que correspondan. Los herederos se excluyen unos a otros y tiene relación con el artículo 1086 del Código Civil. El Código Civil señala que en cada una de las líneas el pariente más próximo en grado excluye en la herencia al más lejano, salvo en derecho de representación. Ahora vamos por el tercero, la sucesión por derecho propio y por representación. Señala que es una sucesión legal. Se dice que los hijos heredan por cabeza y los demás descendientes por estirpe, de modo que el suceder por cabeza significa suceder por propio derecho y tiene relación con el artículo 1094, parágrafo segundo y artículo 1084. La siguiente pregunta es: ¿cuáles son las condiciones de la sucesión legal? En un primer momento tenemos la muerte real o presunta del causante, puesto que no se puede heredar en vida. Como segundo tenemos que es universal. La sucesión legal es siempre universal, en todo lo que comprende el patrimonio del causante y en especial cuando se habla de obligaciones. Como tercero, legal. La sucesión también es legal, porque al existir una disposición testamentaria, la ley es la que se encarga de suplir la voluntad. Y es supletoria, pues la sucesión opera sin necesidad de testamento, o existiendo este, es declarado nulo por no cumplir condiciones. Ahora conozcamos el orden de las sucesiones. Para poder responder a esta pregunta debemos dirigirnos al artículo 1083 que se encuentra en el Código Civil Boliviano, que nos muestra el orden de las sucesiones, que en un primer momento están los hijos o descendientes. En un segundo lugar están lo que son los padres o ascendientes. En un tercer puesto están el cónyuge o conviviente. En un cuarto lugar están los familiares colaterales. Como por último está el Estado. No olvides que está el artículo 1083. Ahora bien, vamos con el ejemplo de la sucesión legal o intestada. Juan estaba casado con María. En lo largo del matrimonio tuvieron 4 hijos y lamentablemente en unos años después Juan fallece, dejando una herencia por un monto ascendiente de los 100.000 bolivianos. Sin embargo, Juan no realizó un testamento. Antes de su muerte y aplicando las reglas de la sucesión intestada, estos se deben dividir cónyuge con sus hijos. Ahora vamos con la tercera fuente, la sucesión contractual. La sucesión contractual es un acuerdo de voluntades por el cual una persona se obliga a transmitir a otra
después de su fallecimiento una parte o la totalidad de su patrimonio, sin que éste tenga un heredero forzoso. Ahora conozcamos los contratos de sucesión recíproca. Bueno, los contratos de sucesión futura constituyen acuerdos de voluntades mediante los cuales se designan herederos o legatarios. Generalmente en estos contratos solo se obliga al instituyente y no al instituido. ¿Sabes cuál es la naturaleza del contrato de la sucesión? Se refiere que el contrato sucesorio, así formado por escrito o verbalmente, expreso o tácitamente, pero según nuestro derecho, comparte la doble naturaleza de un ser o un acto jurídico inter vivos y un acto mortis causa. Ahora conozcamos la prohibición del testamento en conjunto o en mancomunado. Artículo 1114 del Código Civil Boliviano. Esta prohibición es adoptada en todas las legislaciones que rechazan los contratos sucesorios. Estos hacen irrevocable la voluntad de instituir herederos y como los testamentos no son necesariamente revocables hasta el último instante de la vida del testador, mal podrían aceptarlos. Ahora conozcamos un poco de jurisprudencia. La sentencia constitucional plurinacional 1763 de 2013 señala que Refiere que, por la regla del Código Civil, prohíbe la sucesión contractual, solo lo admite por excepción, siempre y cuando no tenga herederos forzosos. Por otra parte, permite a toda persona hacer contratos sucesorios de institución o disposición respecto de la totalidad o parte de su propia sucesión, siempre y no tenga herederos forzosos. como parte final del video te invitamos a escanear el presente código QR que aparecerá en pantalla para que puedas observar los resúmenes infografías. Sin más que decir, muchas gracias por su atención y hasta una próxima.